¿Cómo tener una supermemoria? La observación es muy importante. Hay que mencionar que es imposible recordar algo que no hemos visto o escuchado. Aquello que procesamos en piloto automático difícilmente quedará registrado en nuestra memoria. Un ejemplo de esto puede ser: ¿qué color es el que está en la parte de arriba del semáforo? ¿Es el verde o el rojo? Recomiendo detenernos unos segundos para poder pensar en esto y recordarlo bastante bien. Deben estar completamente seguros de cuál es la respuesta. Si existe una mínima duda, eso significa que muy probablemente no estemos prestando la atención adecuada. Esto me recuerda mucho a la escena de Sherlock, donde el detective pregunta a John cuántos escalones hay en la casa. Y John, como es de esperarse, no lo sabe, mientras que Sherlock sabe exactamente cuál es el número de escalones, porque él es bastante observador. En nuestro caso particular, el color de arriba del semáforo siempre es rojo, y el que está abajo es verde, y como todos deberíamos saber, el del medio es el amarillo. Bastante simple, pero yo también tuve algunas dudas para recordarlo cuando leí esa pregunta en el libro. Y eso que muchos de nosotros debemos ver semáforos a diario. Por lo tanto, hay que exigir un poco de nuestra parte y empezar a prestar atención a aquello que queremos recordar. Empezar a prestar atención a los detalles pequeños, porque esto nos va a ayudar al momento de crear ciertas claves en las técnicas de memoria. Aquí dejo algunos ejercicios de observación que se recomiendan en el libro. El primero es anotar todo lo que se encuentre en una habitación, hasta el más mínimo detalle. Hacer esto en varios lugares y empezar a desafiar nuestra memoria también. Por ejemplo, entrar a una tienda o a un puesto de centro comercial, observar bastante bien todo lo que podamos, salir del lugar y anotar todo lo que podamos recordar. Tendremos una imagen mental del lugar y vamos a empezar a detallarla. Por eso es importante saber observar. Entonces aquí hay dos pasos. El primero es simplemente observar y escribir todo lo que podamos ver. Y el segundo es empezar a desafiar nuestra memoria, observando y tratando de retener lo que estamos viendo el mayor tiempo posible. El segundo ejercicio es describir rostros, y esto será de mucha utilidad al momento de querer memorizar nombres. Hoy contamos con herramientas muy potentes para desarrollar este ejercicio. Basta con poner la palabra rostro en el buscador para obtener múltiples ejemplos. Y gracias a eso vamos a poder desarrollar este ejercicio muy fácilmente. Entonces empezamos a notar las características principales de los rostros para ver qué tanto podemos acercarnos a la realidad. De igual manera, el autor también nos invita a describir el rostro de una persona a la que conozcamos bien. Y luego, volver a ver a la persona y verificar cuántos aciertos tenemos. Esto también, como pueden observar, tiene que ver con la memoria. Ya está empezando a desafiar nuestra memoria, haciéndonos recordar rostros y que los describamos. Estos son dos ejercicios de observación que pueden poner en práctica durante esta semana para prepararse antes de conocer los secretos de la memoria y las técnicas que se ofrecen en este libro. El secreto de la supermemoria, por decirlo de alguna manera, ya fue expuesto en mi video de Una memoria asombrosa, pero en este libro, Consigue una supermemoria, podemos ver muchos más ejemplos de cómo aplicar la técnica máxima. Lo más importante es la asociación. Con la asociación, podremos llegar a recordar casi lo que sea. Por ejemplo, una asociación inconsciente que muchos hemos hecho es la forma de Italia. Difícilmente recordaremos la forma que tiene Inglaterra o Suiza, pero la forma de Italia se nos viene a la mente con facilidad, debido a que se parece mucho a una bota. Recuerdo que, cuando conocí las técnicas de memorización, me estaba preparando para una prueba de biología. Yo no había estudiado y me enteré de que había prueba esa misma mañana, así que me puse a revisar técnicas para aprender más rápido. Internet es una bendición.
y me encontré con algunos trucos que explotaban la asociación. Por ejemplo, lo que diré a continuación no tiene ningún sentido, pero fue una herramienta muy útil que apliqué ese día. Agradable y nulo es el tejido en el sarcófago de Marco. Esta es una clave que lleva asociada la siguiente información. Los agranulocitos que se encuentran en los tejidos se llaman macrófagos. Si buscan agranulocitos en Wikipedia, podrán comprobar esta información. Cuando estos se encuentran en los tejidos, se convierten en macrófagos. Esto es un dato de información que yo tenía en mi cuaderno de biología aquellos días, y mi forma de memorizarlo fue inventar esta frase curiosa que no tiene sentido, pero que me ha servido de mucho, ya que todavía puedo recordar ese dato de información aún después de 3 años. Agradable y nulo es el tejido en el sarcófago de Marco. Esta es una de las técnicas de memoria más conocidas: asociar información a frases curiosas o llamativas. Lo siguiente también sonará muy extraño, pero es una frase que muchos de nosotros hemos aprendido en la universidad. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Para los que no han visto integrales, esta frase es una clave para recordar la fórmula de la integral por partes. Entonces, aquí les dejo esta primera técnica o herramienta. Elaboren frases divertidas con datos de información que quieran recordar. Técnica de la cadena. Asociación en su estado puro. No recuerdo si ya enseñé esto en el video de una memoria asombrosa, pero esta es la técnica base si se quiere utilizar el poder de la asociación. Lo malo de la mayoría de técnicas es que tienen usos muy específicos. En el caso de la técnica de la cadena, esta se puede usar para recordar 100 palabras en orden. El primer libro de memorización que leí aplicaba esta técnica para hacer eso. Sin embargo, en este libro, Adquirir una supermemoria, te proponen utilizar esta técnica para recordar un discurso, lo cual considero es más útil que memorizar meras palabras al azar. Primero debo explicar en qué consiste la técnica de la cadena. Para ello tomaré algunas palabras al azar. Desgraciadamente, así es como se aprende. Las palabras que aparecieron fueron lápida, suicida, tinto, que significa color rojo oscuro, y granizo. Uso pocas palabras pues solo quiero dar un ejemplo simple. Con esta técnica se puede memorizar, como dije, 100 palabras, pero para empezar podrían utilizar 20 o 15. Bien, volviendo a nuestro ejemplo, si queremos recordar esta lista en orden, lo que tenemos que hacer es visualizar la primera palabra y asociarla con la siguiente. En nuestro ejemplo, tomamos la lápida, cerramos los ojos y visualizamos un cementerio donde solo hay una lápida. Debo decir que tomé estas palabras al azar de un programa de internet y me parece curioso que estén tan relacionadas con la muerte, pero esa no era mi intención. Bien, tenemos la palabra lápida y queremos pasar a suicida. En la lápida vemos el dibujo de una persona ahorcada. Luego de eso nos trasladamos a la escena del suicidio. Todo esto es una imagen mental, lo estamos visualizando. Vemos al hombre que se está poniendo la soga al cuello y cuando salta podemos ver que de su cuello brota una sangre bastante oscura y bastante espesa que se derrama por todo el suelo. Ahí tenemos la palabra tinto, que es rojo oscuro. Ahora nos imaginamos que la sangre avanza hasta la puerta, se filtra por debajo de ella y al salir a la calle notamos que está cayendo granizo. La sangre se mezcla con el agua y la cámara mental se aleja, dejándonos ver un barrio desolado, donde el granizo está destrozando el techo de la vivienda. Todo esto es bastante extraño y seguramente a quienes no hayan probado esta técnica les parecerá ridículo, pero es de esta manera que se puede memorizar 100, 200 o las palabras que tú quieras en el orden que fueron dichas. Al perfeccionar esto, puedes pedir a 50 personas que digan una palabra al azar y las vas a recordar en perfecto orden. Claro que para llegar a esos números, 100 o 200 palabras, es necesario entrenar y practicar, pero el principio es el mismo. Bien, si ustedes visualizaron conmigo, supongo que podrán recordar con facilidad las 4 palabras que saqué al azar al principio: lápida, suicida, tinto y granizo.
En sus casas pueden experimentar sacando 10 palabras al azar y memorizándolas con esta técnica. Ya van a ver que funciona. Ahora bien, ¿cómo podemos usarla para memorizar discursos? Los pasos que se dan en el libro son los siguientes. Escribir tu discurso tal y como quieres que sea, que quede bien pulido. Luego, debes leer tu discurso 2 veces como mínimo para que puedas entender las ideas principales. De esta manera, en el tercer paso, extraes las palabras claves que evoquen una imagen de todo lo demás. Cuarto paso es aplicar la técnica de la cadena para cada palabra clave. Y de esta manera, cuando vayas a dar tu discurso, todo lo que tienes que hacer es ir visualizando tus imágenes mentales. Y gracias a esas imágenes vas a poder recordar la idea principal de tu discurso y con ello poder seguir avanzando. En caso de que lo que tengas que aprender tengas que saberlo de manera literal, el autor recomienda leerlo varias veces después de aplicada la técnica de la cadena, es decir, releer tu discurso y en cierta forma es la misma técnica que hemos llevado haciendo, pero eso solo en caso de que tengas que saber el discurso palabra por palabra. Quisiera dar un ejemplo sobre cómo memorizar un discurso, pero no he tenido la necesidad de elaborar uno. Y aunque esto pueda resultar decepcionante, en ocasiones hay que dejar las cosas tal como están. En futuros videos revisaremos algunas técnicas y sus posibles utilidades, y también hablaré de algunas otras que considero obsoletas. Por ahora, recomiendo repasar la técnica de la cadena y la asociación, únicamente con el objetivo de que puedan evocar imágenes mentales con facilidad. Esto será de mucha utilidad para las próximas técnicas. Gracias por escuchar. ¿Cómo memorizar números? Memorizar números es de lo más divertido dentro de la práctica de supermemoria. Esto tiene sus utilidades y también hay que considerar cuál es el uso práctico que se le puede dar. La respuesta rápida para memorizar números es que debes reemplazar cada dígito por una consonante, formar palabras con esas consonantes y luego hacer una imagen mental aplicando la técnica de la cadena, o más bien, la asociación. Ahora vamos más despacio. Primero hay que convertir los números en consonantes. Yo supongo que cada quien debe establecer su propia clave, pero aquí voy a compartir las mías. La clave que tengo para el número 1 es la D. Ya no me acuerdo por qué utilicé esta clave, pero me surge de manera natural. El número 2 es la L, porque la L mayúscula tiene 2 rayas. 3 es N porque la N mayúscula tiene 3 rayas. 4 es M por la misma lógica. 5 es V porque así es en números romanos. 6 es la S porque 6 empieza con S. 7 es T o puede ser F, ya que se parecen en forma. El 8 puede ser la B o la R, ya que se parece a estas letras en mayúscula. El 9 es la P, también por parecido. Y el 0 es la C, porque empieza con C. Ahora explicaré la técnica utilizando un ejemplo. Supongamos que tenemos el número 8796. Esto puede ser una contraseña para un cajero automático o puede ser un número de teléfono. Toda clase de números se puede memorizar con esta técnica, pero en esta ocasión, para hacerlo corto, solo voy a utilizar 4 números. Ahora bien, primero hay que convertir los números en consonantes. 8796 se convertiría en RTPS. Ahora hay que formar palabras con estas letras. Como la técnica consiste en convertir números en consonantes, nosotros podemos agregar cualquier vocal que nos parezca, sabiendo siempre que las vocales no representan ningún número. Entonces las letras RTPS las convertí en ratapeso. Entonces, ratapeso tengo que convertirlo en una imagen mental. Así que me imagino a una rata muy gorda sobre una balanza. Ahora tengo esta clave, que como dije, puede ser la clave de una contraseña. Para memorizar números de teléfono, apenas son 10 dígitos, así que si se puede entrenar para memorizar esos 10 dígitos en unos cuantos segundos, sería perfecto. Claro que también habría que realizar una técnica de asociación para recordar a quién pertenece ese número. No basta simplemente con memorizar el número, sino que habría que asociarlo a la persona. Pero esto es cuestión de imaginación.
Finalmente mencionaré que este libro es de 1959, así que en aquel entonces las técnicas de supermemoria eran de mucha más utilidad, ya que no contaban con teléfonos celulares. Debido a esto, no voy a enseñar la técnica para calcular fechas, ya que me parece innecesaria. Respecto al memorizar números, también podrían cargarlo en el celular, pero recomiendo practicarlo porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar un número de teléfono y no tener el celular a la mano. Los casilleros mentales. El autor de este libro los denomina colgantes, haciendo referencia a lo que se utiliza para colgar un cuadro, ya que usas esta técnica para colgar tu información. Estos casilleros mentales son la técnica máxima. Al menos, esa es la percepción que tuve cuando los aprendí. Los casilleros mentales te permiten almacenar información en orden, igual que la técnica de la cadena, pero en la técnica de la cadena, tú no podías saber cuál era la palabra 20 o la palabra 35. Tenías que recorrer toda la cadena desde el principio para llegar a esa palabra. Pero con los casilleros mentales, puedes acceder a la información en cualquier orden. Es decir, si tengo que memorizar una lista de 100 palabras y alguien me pregunta cuál es la palabra 55, yo accedo a esa información inmediatamente, a diferencia de con la técnica de la cadena. Ahora bien, para crear un casillero mental, primero tenemos que asociar una imagen a cada número. Esto se parece a las claves que se asignaban al momento de memorizar naipes. Cada número es una imagen única. Aquí pondré algunas claves que acabo de crear, pero como siempre, recomiendo que cada uno haga sus propias claves mentales. Al momento de asignar una imagen a cada número, vamos a aplicar la técnica para memorizar números. Utilizando la consonante que le corresponde al número, vamos a irle agregando vocales para construir una imagen mental. El número 1 en mi código era la D, así que la imagen mental que voy a hacer para el 1 es el odio. Imagino un rostro muy furioso. 2 es una ola de mar. 3 en mi código era N, así que voy a hacer que 3 sea Neo de Matrix. 4 era M y la imagen que le voy a asociar es Moe de Los Simpsons. 5 era V, así que le voy a asociar la imagen de una ave. Y voy a imaginar que es una ave legendaria de Pokémon, para que así sea más fácil de recordar. 6 es oso, 7 es ateo, me voy a imaginar a Nietzsche, porque es lo primero que se me vino a la mente. 8 es una boa, y así puedo continuar con todos los números hasta el 20. Por ejemplo, 19 es Edipo Rey, debido a que 1 es D y 9 es P, y es el único personaje cuyo nombre tiene esas consonantes, Edipo. Lo que voy a hacer es imaginarme a un rey sin más misterio, y voy a asociar el número 20 a una vaca. Como pueden ver, la técnica de los números fue esencial para hacer esto. Muy importante dominarla. Ahora que tengo mis imágenes mentales, puedo memorizar en orden. Esta vez no quise hacer un ejemplo con palabras al azar que no sirven a nadie, así que voy a almacenar en mis casilleros mentales a los presidentes del Ecuador. Los casilleros mentales pueden utilizarse para almacenar prácticamente cualquier información en orden. ¿Ok? Lo importante aquí es un orden específico. Y ahora voy a ilustrar cómo manejar los casilleros mentales para acordarme de cada uno de los presidentes. Juan José Flores es el primer presidente. Debo construir una imagen mental con su nombre. Lo más fácil son las flores. De ahí puedo pensar en el padre de Jesús, que es José. Y Juan, pues voy a obviarlo, pero me es fácil recordar JJ Flores. Así que si tengo suerte, el Juan vendrá automáticamente a mi mente en el futuro. Entonces voy a imaginar a José, padre de Jesús, poniendo unas flores en un florero. Y cuando lo hace, sale alguien y le grita con mucha furia. Ahí tengo la clave de 1, que era odio, y la clave de Juan José Flores, que es José poniendo flores. Para Vicente Rocafuerte, pensaré en Vicentico, el cantante. Rocafuerte es una imagen mental por sí sola. Veo a Vicentico golpeando una roca muy fuertemente, y mientras él está distraído golpeando la roca, llega una ola y se lo lleva a él y no a la roca. Con eso ya tengo la clave 2, ola, y Vicente Rocafuerte, Vicentico golpeando una roca.
para Vicente Ramón Roca, el tercer presidente, voy a volver a usar a Vicentico y otra Roca, pero para poder diferenciarlo del anterior, tengo a Don Ramón, del Chavo del Ocho, justamente como se llama Vicente Ramón Roca. Así que voy a imaginar a Don Ramón tratando de robarle a Vicentico, amenazándole con una roca, y mientras ellos están peleando, aparece Neo de Matrix y todo se desintegra en un montón de bits. Como ya les dije, estas son imágenes mentales, así que es cuestión de pura imaginación. Para Manuel de Ascasubi y Matthew, este es un poco más complicado, así que voy a separarlo en varias partes. Voy a concentrarme en ese apellido raro, Ascasubi, y Matthew. Matthew es igual a la palabra math, de matemática en inglés. Entonces, para Ascasubi eso me recuerda a un hechizo mágico. Ascasubi, suena así. Así que voy a imaginarme a un mago que tiene un rubí en la mano. De esa forma, tengo Asca, que me suena al mago, y Subi para asegurarme de tener la información correcta, con el rubí. Estos son pequeños trucos. Como Ascasubi no estoy seguro de que el mago me lo va a recordar todo, agrego un pequeño detalle que es el rubí para asegurarme de recordar toda la palabra Ascasubi. Entonces tengo un mago con un rubí, y con este rubí está resolviendo un montón de ejercicios matemáticos muy difíciles, y así ya tengo Ascasubi Matthew. Ahora que ya tengo la imagen mental de Ascasubi Matthew, tengo que engancharla con Moe, que es el número 4, si lo recuerdan. Entonces voy a imaginar que el mago resuelve un montón de ejercicios matemáticos y para celebrar pide una cerveza en el bar de Moe. Con eso es suficiente. Para el quinto presidente, Diego Noboa, voy a pensar en Diego de la Era del Hielo, y Noboa es un político muy conocido en Ecuador. Así que imagino a Diego atacando a este político, Noboa, y luego viene un ave legendaria de Pokémon y se lleva a Diego como una presa. Hasta aquí mantendré el ejemplo, pues es mucha palabrería, pero en cuestión de imaginación no es tan complicado. Ahora vamos a recordar. Supongamos que quiero el tercer presidente del Ecuador. 3 es la N y N es Neo. Entonces recuerdo dónde aparecía Neo. Él desintegraba tanto a Don Ramón como a Vicentico. Por lo tanto, el tercer presidente del Ecuador es Vicente Ramón Roca. Si me preguntan el primer presidente, el 1 era odio. ¿Y dónde aparecía una persona que odiaba tanto? Era con José poniendo Flores, y era JJ. Y ahorita sí me acuerdo que es Juan José Flores, pero eso tendría que irlo repasando, porque el Juan se me puede olvidar. Y como pueden ver, de esta forma ustedes pueden memorizar en orden exacto, cualquier cantidad de información. De hecho, y como anécdota personal, voy a decirles que yo logré memorizar toda la tabla periódica de los elementos químicos con esta técnica. Si tú me preguntabas cuál es el elemento cuyo número atómico es el 26, yo respondía inmediatamente que era el hierro. Mi clave mental para el 26 era Lisa Simpson, porque 26 es LS y el hierro es Fe. Entonces, para recordar todo esto y para anclar que Lisa Simpson estaba relacionada con el hierro, que es el elemento químico que debía recordar, imaginaba a Lisa Simpson tocar un saxofón gris que me recordaba al hierro. Y también para poder recordar el símbolo que es Fe, podía imaginarme a Lisa Simpson rezando, expresando su fe. Y con eso yo ya sabía que el elemento cuyo número atómico es el 26 era el hierro, Fe. Y esa es la técnica de los casilleros mentales. Pueden sacarle mucho provecho si se les ocurren maneras creativas de utilizarlo. ¿Cómo recordar nombres? Para recordar el nombre de una persona, es necesario utilizar nuestras habilidades de observación para poder crear ciertas claves con el rostro de las personas. Lo que debemos hacer es encontrar algo que destaque en esa persona, algo que nos llame la atención, de golpe, para que así podamos recordarlo fácilmente la próxima vez que veamos a ese alguien. Para este ejemplo, voy a utilizar a Benedict Cumberbatch, que es un actor muy conocido. En Benedict podemos observar que su rostro es como una pera invertida. Entonces, esa va a ser la clave que me va a ayudar a recordar su nombre la próxima vez que lo vea.
Supongamos que yo me encuentro con Benedict en una fiesta o en una reunión. Entonces veo que su rostro es como una pera invertida, y así, la próxima vez que lo vea, para recordar su nombre, todo lo que tengo que hacer es preguntarme qué me llamaba la atención de este hombre. Ahora, es necesario construir otra clave para el nombre, ya que su nombre es Ben. Me recuerda al tío Ben de Spider-Man. Entonces, puedo imaginarme al tío Ben comiéndose una pera. Sin embargo, esto no es todo su nombre. Es Benedict. Entonces, para el resto del nombre, Edict suena como adicto. Así que me imaginaré al tío Ben inyectándose un poco de morfina justo después de morder la pera. Esto, como dije, es cuestión de imaginación, y es lo primero que se te venga a la mente, para que así le ayudes a tu cerebro a recordarlo mejor la próxima vez que tú quieras acceder a esa información. Para el apellido, Cumberbatch, lo voy a dividir en Cumber, que me suena a un cangrejo, no sé por qué, pero esa es la asociación que tengo, y Bach, bien puede ser el músico o los baches de la calle. Entonces me imagino al tío Ben que sale a la calle y es atacado por un cangrejo y se cae por pisar un bache. Con eso tengo toda esta clave ya imaginada, y cuando vuelva a ver a este hombre, veré su rostro que es como una pera invertida y pensaré, ¿en dónde había visto esa pera? Entonces recordaré al tío Ben inyectándose morfina, Ben adicto, entonces Benedict, y para el apellido, recuerdo que sale a la calle y es perseguido por un cangrejo y se cae por pisar un bache, entonces Cumberbatch, o Cumberbatch, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero con estas claves yo ya puedo recordar el nombre de Benedict Cumberbatch y asociarlo a este rostro. Pasemos con otro ejemplo. A continuación presento a Daphne Quinn Fernández. Muy bien, para recordar el nombre de esta niña, debo encontrar algo que me llame la atención. Voy a utilizar un truco que no va a funcionar para todos. Ocurre que Daphne es de origen español, y ya que yo vivo en Ecuador, es muy poco común encontrarse con alguien español. Entonces, aquella clave que va a hacer que me llame la atención es que ella sea de España. Esto, como es obvio, no va a servir para una persona que vive en España, pero a mí me funciona bastante bien. Es decir, si vuelvo a encontrarme con esta niña, solo debo recordar que ella es española, y con eso voy a asociar su nombre. Ahora bien, para su nombre, Daphne es exactamente el mismo que el personaje de Scooby-Doo, así que imaginaré a Daphne, el personaje, conduciendo el auto del misterio a la orden, pero esta vez el auto tiene colgada una bandera de España. Para su apellido Queen, suena como reina en inglés, así que imaginaré a Daphne, el personaje nuevamente, con una corona. Ok, entonces está Daphne, el personaje, no la niña, conduciendo el auto de Scooby-Doo con una corona en la cabeza, y en el auto se ve una bandera de España colgando. Para el otro apellido, Fernández, voy a omitirlo, pues creo que es suficiente con todo lo que he dicho para ilustrar cómo funciona la técnica. Entonces, cuando vuelva a ver a esta niña, lo que me llamará la atención es que es española. Entonces debo recordar dónde veía yo la bandera de España. Así, en el auto de Scooby-Doo. ¿Y quién conducía ese auto? Daphne. Y así ya tengo su nombre. Y ya que Daphne tenía una corona en la cabeza, tengo su apellido, Quinn. Claro que esto sirve para recordar más o menos la pronunciación, pero no la escritura. Para eso habría que utilizar otra asociación que me lleve a recordar la escritura, pero esto es trabajo extra que no considero necesario. Es decir, si vas a una fiesta y quieres recordar el nombre de todas las personas que están ahí, ninguna de ellas te va a escribir su nombre, así que te concentras en recordar la pronunciación, y para ello sirve esta técnica. Y así es como se memorizan nombres, asociándolos con una característica especial que tenga esa persona. Esto sigue siendo pura asociación. Como ya dije desde el principio y seguiré repitiendo, la asociación es la base de la supermemoria. Palabras finales sobre la supermemoria. Primero debo recordar que estas técnicas se aprovechan al máximo si se practican a diario. A medida que se avanza en la práctica, es mucho más fácil ir asociando y también es más fácil recordar.
Es decir, por ejemplo, con los casilleros mentales, ya no es necesario ir transformando los números en palabras y luego almacenar eso en una imagen mental. Lo vas recordando mucho más rápido. Eso se notará con la práctica. Ya entenderán de qué hablo. Ahora, me gustaría hablar de algunas cosas donde la asociación se puede aplicar bastante bien. Por ejemplo, para incrementar su vocabulario, yo utilicé técnicas de asociación para aprender sinónimos de palabras complicadas. Por ejemplo, está parangón, que significa comparación. Yo imaginaba a dos dragones que se miraban y se comparaban mutuamente. Parangón suena como dragón. Otra palabra, apología, que significa o es sinónimo de alabanza. Apología me recuerda a la canción Apologize de One Republic, así que imaginaba al cantante de esta banda arrodillándose ante una luz en el cielo, una alabanza. Esto yo lo hice porque en Ecuador era necesario aprender una gran cantidad de palabras extrañas como afable, deferente, vástago, efímero, diáfano. Y bueno, con las técnicas de memoria pude aprender muchas palabras que ahora ya no recuerdo porque he perdido la práctica. Pero en su momento mi vocabulario era bastante amplio, gracias a esta técnica de asociar. Esto tal vez parezca que se puede utilizar en otros idiomas, pero yo lo consideraría más como un complemento, no como una forma de aprender un idioma en sí. Yo compré el libro Aprende Inglés en una semana para ver qué secretos escondía. Y bueno, es la asociación de toda la vida. Tomas palabras en inglés, como she, y las relacionas a ella, pensando que she suena como sh. Es decir, puedo imaginar a una mujer que manda a callar a otra persona. Es simplemente un ejemplo. El libro de cómo aprender inglés en 7 días está lleno de asociaciones con la forma de decir las palabras y lo que significan. Pero al final, eso no te da el conocimiento del idioma en sí, porque estás transformando palabras del español al inglés. Y la forma natural de hablar en inglés es transformando inmediatamente ideas al idioma que se está utilizando. Cuando tú hablas en español, tienes una imagen o una idea de lo que quieres decir y lo expresas mediante palabras. Para lograr algo así en el inglés, solo se puede hacer practicando de muchas formas, pero es cuestión de práctica, años, para que se vuelva natural. La asociación puede ayudar un poco más para incrementar el vocabulario, pero no como una forma de aprender un nuevo idioma desde cero. Y eso es lo último que quería decir respecto a supermemoria. Creo que no quedan más técnicas para revisar, pero hay otros libros como Consiga una excelente memoria y Conviértase en un supercomputador humano, que también estaré revisando en este canal, y si aparecen técnicas nuevas o ideas nuevas, las publicaré. Gracias por su atención.